Introducción. El mundo de la electrónica digital. La revolución en la electrónica. ¿Qué es la electrónica digital? Concepto de BIC. Circuitos análogos y circuitos digitales. Actividades prácticas. La revolución en la electrónica. La electrónica digital ha sido una de las revoluciones tecnológicas más importantes y decisivas de las últimas décadas. Su evolución vertiginosa ha cambiado el ritmo de nuestro tiempo y representa el liderazgo tecnológico de la vida moderna. Los avances alcanzados en el campo de la electrónica digital han permitido el desarrollo y la fabricación masiva, a bajo costo, de calculadoras de bolsillo, relojes digitales, computadoras personales, robots y toda una generación de aparatos y sistemas inteligentes de uso doméstico, comercial, industrial, automotriz, científico, médico, etc. Vemos en la figura 1 algunos aparatos electrónicos digitales. Vemos la imagen de calculadoras de bolsillo, computadores, relojes, robots utilizados en la industria, la parte de comunicaciones, dispositivos de comunicaciones e instrumentos. Muy bien. En gran parte, todo este desarrollo ha sido posible gracias al milagro de la microelectrónica. Esta tecnología le ha permitido al hombre fabricar sobre diminutas pastillas de silicio llamadas chip o circuitos integrados, sistemas completos que contienen miles de componentes electrónicos. Figura 2. Los circuitos integrados se estudian en la lección 1. Los circuitos integrados vemos en la figura 2 el interior de un circuito integrado, donde se observa el chip, se observa la parte externa del circuito integrado o cápsula y los pines del circuito integrado. Y se muestran algunas presentaciones usuales de algunos circuitos integrados en algunas de sus presentaciones. En sus comienzos, la electrónica digital era una ciencia exclusiva para ingenieros y unos pocos especialistas que hacían misteriosa e impenetrable. Por fortuna, las cosas cambiaron y la invención de los circuitos integrados digitales la hizo accesible a todo el mundo. La electrónica digital tuvo un desarrollo incipiente durante la era de los tubos de vacío. Después, con la invención del transistor, se facilitó su progreso y avance. Pero, definitivamente el gran salto se logró cuando aparecieron los circuitos integrados y revolucionaron el panorama tecnológico existente, relegando los transistores a labores secundarias. La introducción de los circuitos integrados hizo posible la miniaturización de los sistemas digitales, diversificó sus aplicaciones y masificó la producción de aparatos con tecnología digital. Actualmente, la electrónica digital está en pleno desarrollo y los logros en este campo son cada vez más sorprendentes. Asimismo, la tendencia de los fabricantes es obtener circuitos integrados más complejos, más pequeños, con menos consumo de energía y a un menor costo para el usuario. La electrónica digital es muy importante para todas las personas, la electrónica digital es muy importante para todas las personas que están relacionadas de una u otra forma con el mundo de la electrónica, ya sea como hobby o como parte de su profesión o en su formación académica. Incluso los técnicos de productos tradicionalmente análogos, como televisores, equipos de sonido y de comunicaciones, se encontrarán cada día con más circuitos digitales en su trabajo diario. Conceptualmente, la electrónica digital es, en la teoría y en la práctica, más sencilla que la electrónica análoga, como veremos a continuación. Esto se debe a que los dispositivos digitales trabajan solamente en dos condiciones o estados, comportándose en forma similar a los switches o interruptores. ¿Qué es la electrónica digital? Concepto de BIC. La electrónica digital
puede definirse como la parte de la electrónica que estudia los dispositivos, circuitos y sistemas digitales, binarios o lógicos. A diferencia de la electrónica lineal o análoga, que trabaja con señales que pueden adoptar una amplia gama de valores de voltaje, los voltajes en electrónica digital están restringidos a adoptar uno de dos valores llamados niveles lógicos alto y bajo, o estados 1 y 0. Generalmente, un nivel lógico alto o 1 corresponde a la presencia de voltaje y un nivel lógico bajo o 0 corresponde a la ausencia del mismo. Para comprender mejor el concepto de sistema digital, tomemos como ejemplo un circuito eléctrico simple formado por una batería, una lámpara y un interruptor. Vemos ese ejemplo en la figura 3. En la figura 3 vemos un circuito eléctrico digital simple. Interruptor cerrado igual a 1. Vemos que el interruptor está cerrado y permite el paso de la corriente eléctrica hacia el bombillo desde la batería, lo cual implica que el bombillo enciende. Y vemos el caso 2, interruptor abierto, que es igual a 0, donde el interruptor se encuentra abierto, impidiendo el paso o el flujo de corriente desde la batería hacia el bombillo, y por ende el bombillo está apagado. Ok, en este caso, el nivel alto o 1 lógico representa la situación cuando se cierra el interruptor y se enciende la lámpara, la figura 3A. El nivel bajo o 0 representa cuando el interruptor está abierto y la lámpara está apagada, figura B, 3B. En realidad, los circuitos digitales no son más que una combinación de muchos interruptores, extremadamente rápidos, que se cierran o abren en un momento dado, formando determinados patrones de unos y ceros, que se utilizan para muchos propósitos dentro de los aparatos electrónicos. En los circuitos digitales prácticos, los estados lógicos 1 y 0 corresponden a dos niveles o rangos de voltaje claramente definidos. La salida de un circuito digital asume únicamente uno de estos dos valores en respuesta a una o más entradas que pueden estar indistintamente en alto o en bajo. El tema de los niveles lógicos de voltaje, tal como se interpreta en los circuitos digitales, se analiza en detalle en la lección 1. En terminología digital, los niveles o estados lógicos 1 y 0 se denominan bits. La palabra bit es una contracción de binary digit, dígito binario. Todos los sistemas digitales electrónicos manejan información en forma de bits, es decir, de unos y ceros, o dígitos dígitos binarios. Un bit o dígito binario, 1 o 0, puede representar la condición prendida o apagada de una lámpara, el estado cerrado o abierto de un interruptor, la presencia o ausencia de un agujero en una tarjeta perforada, una marca o un espacio en una comunicación telegráfica, el valor 1 o 0 de un número binario. Eso lo vemos en la figura 4, representado con estados lógicos comunes. Por ejemplo, la lámpara encendida 1, la lámpara apagada 0, el interruptor abierto off, el interruptor cerrado on. No hay voltaje y sí hay voltaje. Esos serían valores de ceros y 1 respectivamente. Circuitos análogos y circuitos digitales. Los circuitos electrónicos en general se dividen en dos grandes categorías, circuitos análogos y circuitos digitales. Esta división se establece de acuerdo con la forma como controlan las señales que circulan por ellos. Los circuitos análogos trabajan con una amplia variedad de señales que varían en forma continua dentro de valores. Figura 5A. Los circuitos análogos se denominan también circuitos lineales. Vemos en la figura 5 una señal análoga versus una señal digital. En la señal análoga, figura 5A, podemos observar
una fluctuación en la señal de voltaje versus el tiempo, que va desde el rango de 0 hasta 5, va y viene en ese rango en varias oportunidades. En cambio, y variando el voltaje entre esos dos valores. En cambio, en la figura B, 5B digital, los valores oscilan entre 0 y 5, pero sin valores intermedios. Y el voltaje va de un valor alto a un valor bajo y viceversa. Los circuitos digitales o lógicos trabajan con señales que pueden adoptar únicamente uno de dos valores posibles, figura 5B. En un instante dado, las entradas y salidas de un circuito digital están en alto o en bajo, pero no en un valor intermedio. Utilizando otra vez el circuito de la figura 3 como ejemplo para aclarar estas ideas, podemos afirmar que se trata de un sistema digital porque el interruptor solo puede estar abierto o cerrado y la lámpara solo puede estar prendida o apagada. Si en cambio reemplazamos el interruptor por un regulador de luminosidad, como se muestra en la figura 6, este circuito deja de ser digital y se transforma en un circuito lineal o análogo. Vemos en la figura 6 el circuito eléctrico análogo simple, donde se ve un regulador de intensidad de luz, donde va desde el valor máximo al valor mínimo, permitiendo que pase más o menos corriente hacia las lámparas. Y entonces las lámparas estarían encendidas. Sin embargo, una lámpara estaría encendida con poca luz y una lámpara con mucha luz. Esto se debe a que al girar la perilla lentamente podemos obtener una variación continua en la iluminación, llevándola desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Ejemplos de aparatos electrónicos análogos son los radios, los televisores, los equipos de sonido y de comunicaciones. Debido a su característica de adoptar solamente uno de dos posibles valores, los circuitos digitales se utilizan con éxito en aplicaciones donde se requiere precisión y confiabilidad. Entre los principales aparatos digitales tenemos relojes, calculadoras, computadoras e instrumentos de medida. Estos sistemas entregan procesos y o reciben señales exactas, ya que una señal digital está o no está, y no admite posiciones intermedias. En general, los circuitos digitales se caracterizan por manejar información en forma de bits. Como sabemos, un bit o dígito binario representa el estado o condición, 1 o 0, alto o bajo, de una señal digital. El bit es una unidad básica de información de cualquier sistema digital, desde la más simple compuerta hasta el más sofisticado microcomputador. Un circuito digital puede tener una o más entradas y una o más salidas. Eso lo podemos ver en la figura 7. El nivel o estado lógico de cada salida depende del estado de cada una de las entradas y de la función específica para la que ha sido diseñado el circuito. En la figura 7 vemos un circuito digital con sus entradas, el circuito digital y sus salidas. Tanto los circuitos análogos como los digitales se pueden implementar en la práctica mediante componentes discretos o en forma integrada. Los circuitos de componentes discretos son los construidos de transistores, resistencias, diodos, condensadores y otros dispositivos individuales interconectados sobre una tarjeta de circuito impreso. Eso lo podemos ver en la figura 8. En un circuito integrado, todos los componentes se fabrican conjuntamente sobre una pastilla de silicio o chip. En la figura 8 vemos un circuito de componentes discretos. Independientemente de su construcción, discreta o integrada, la diferencia fundamental entre un circuito análogo y uno digital radica en la forma como cada uno utiliza o procesa la corriente eléctrica. Mientras los circuitos análogos básicamente amplifican la corriente, los circuitos digitales simplemente la conmutan entre un valor y otro. Esto les permite realizar funciones increíblemente complejas, con toda confiabilidad, muy rápidamente y sin altos costos.
Muchos sistemas actuales son híbridos, esto es, manejan simultáneamente señales análogas y señales digitales, y deben procesarlas tanto análoga como digitalmente para obtener información de entrada y salida. Los sistemas híbridos más conocidos son los que se utilizan para el control de procesos industriales, en los cuales se miden y controlan cantidades análogas como la temperatura, la velocidad, el tiempo, etc. Una vez obtenida esta información, que es análoga, se convierte en una información digital para facilitar su proceso mediante circuitos digitales como contadores, comparadores, microprocesadores, etc. Otros sistemas electrónicos muy populares actualmente que trabajan con señales digitales y análogas al mismo tiempo son los equipos de reproducción de discos por láser o compact discs que se describen en la página de tecnología al final de la lección 1. También en las videograbadoras y televisores modernos se han incorporado técnicas y circuitos digitales que permiten procesar imágenes y crear efectos visuales y de video muy interesantes. Ahora vamos a ver las actividades prácticas. En esta sección entregaremos las instrucciones para construir un conmutador lógico de circuitos digitales compuesto por 6 módulos. Cada módulo está formado por un circuito impreso y varios componentes como resistencias, condensadores, diodos LEDs, interruptores, potenciómetros, bases para circuitos integrados y circuitos integrados, entre otros. Su diseño está realizado de tal forma que se puedan conectar directamente al protoboard por medio de terminales sin alambres externos. Una vez construido cada módulo, se utilizará ampliamente para realizar los experimentos correspondientes a las lecciones teóricas. Al terminar el curso, estos módulos se pueden emplear como instrumentos o herramientas de trabajo. Además de construir estos módulos, usted aprenderá en estas actividades a soldar, a elaborar circuitos impresos, a conocer componentes electrónicos especiales y otros temas prácticos muy útiles para todas las personas que tienen la electrónica como estudio, profesión o hobby. Los módulos del comprobador lógico son: módulo 1. 4 monitores lógicos. Permite visualizar simultáneamente la presencia de unos y ceros en 4 puntos de un circuito digital. Cada monitor se puede utilizar en forma independiente. Módulo 2. 4 interruptores lógicos. Permite suministrar una combinación hasta de 4 unos y ceros a las entradas de un circuito digital. Cada interruptor se puede utilizar en forma independiente. Módulo 3. Un pulsador lógico. Permite suministrar manualmente un pulso libre de ruido a un circuito digital. Módulo 4. Un temporizador programable. Permite suministrar automáticamente un pulso de duración definida a cualquier circuito digital. Un pulso es una señal que permanece 1 o 0 durante un tiempo. Módulo 5. Un generador de pulsos digital. Permite suministrar automáticamente trenes de pulsos de varias frecuencias a cualquier circuito digital. Un tren de pulsos es una secuencia alternada de unos y ceros. Módulo 6. Decodificador de display con memoria. Permite visualizar y almacenar números del 0 al 9 cuando recibe en sus entradas el código de unos o ceros correspondiente al número deseado. Bien, en nuestro próximo video vamos a ver la lección 1, circuitos integrados digitales.